Bienvenidos al podcast de Centro Eleia, Actividades Psicológicas. Las jornadas del Centro Eleia son una de las actividades más interesantes y de mayor trabajo que se generan en nuestra institución. Cada 2 años se conforma una comisión organizadora y alrededor de esta todo el equipo de maestros, alumnos en formación, personal administrativo y por supuesto que también todo el equipo de coordinación y dirección de Eleia nos enfocamos y concentramos en sacar adelante un evento de primera calidad a nivel científico y académico. En este año la jornada se llevará a cabo en junio y el título será El trauma social, familiar, subjetivo. Por supuesto que la elección de este tema está profundamente influido por la difícil situación que la humanidad ha transitado en este año pasado. Sabemos que el 2020 quedará en la historia como un año particularmente doloroso para la humanidad. Un año de pérdidas en distintos planos, pérdidas de salud, pérdidas de vidas, pérdidas económicas, de proyectos, de ilusiones. El tema de la jornada pretende entonces estar en concordancia con un difícil momento y también, por supuesto, es un tema que no solamente tiene que ver con la pandemia, con el confinamiento y con las dificultades particulares de esta época. El estudio del trauma en psicoanálisis inicia con el inicio mismo de la disciplina. Cuando Freud hace un viraje de su quehacer médico a este nuevo mundo, a este nuevo entorno que implica empezar a entender el psiquismo, una de las primeras ideas que propone es la teoría del trauma. En la observación y trabajo con sus pacientes histéricas, Freud encontraba relatos de situaciones de abuso infantil, situaciones donde el exceso de sexualización en la infancia había generado lo que en ese momento propone como trauma. Más adelante Freud va comprendiendo que no solamente las histéricas, sino en general cualquier ser humano va conformando recuerdos que están alterados por los deseos y por el mundo emocional, y que la memoria no es fidedigna. La memoria no funciona como una especie de registro fidedigno de la experiencia infantil, sino que ésta está profundamente influida por todos los afectos y por todas las representaciones y por todo el mundo psicológico que alberga la persona. La memoria se conforma, se crea, se construye y por supuesto las vivencias también están alteradas, impactadas, influidas por toda esta vivencia interna que constituye el mundo psicológico. La teoría del trauma es entonces una de las primeras teorías con las que Freud se acerca a intentar comprender el mundo psíquico, pero después es una teoría que queda relegada a favor de entender que es prioritariamente la fantasía inconsciente y este entretejido bastante complejo entre afectos, representaciones y deseos el que va a conformar prioritariamente muchos de los recuerdos de la infancia. Este antecedente es fundamental para entender una de las líneas de discusión y debate que han tenido lugar a lo largo de todo el siglo pasado en relación al trauma. Una de las primeras cosas entonces que se pone
como tela de discusión es si el trauma entonces es externo, es decir, si el trauma consiste solamente en una vivencia externa al individuo que lo impacta y lo excede, o si el trauma también tiene que ver con algo que parte del interior. Si el trauma no nada más es una especie de vivencia impuesta desde la experiencia externa, sino que el trauma se conforma en un entrelazamiento en donde los elementos internos, tales como los deseos, los afectos, ciertas ideas cargadas de emociones, de pronto se entrelazan con vivencias externas, y es en ese entrelazamiento, en ese eslabonamiento tan particular, que entonces la mente se puede ver impactada y la persona puede entonces sufrir aquello que denominamos trauma. El concepto de trauma entonces se complejiza. Quiere decir que deja de entenderse desde una sola línea simplista y sencilla. Uno no puede entender el trauma como causa-efecto lineal. El trauma no se puede entender viniendo solo desde un elemento unívoco. Una de las ideas fundamentales que en nuestros días de trabajo en la jornada vamos a estar repasando y reflexionando a partir, por supuesto, que de distintos autores y desde distintos modelos de pensamiento, es esta idea tan fundamental, que es que el trauma en sí mismo es complejo, que el trauma no alude a un concepto que se pueda reducir explicativamente a un solo elemento, sino que está constituido por una multiplicidad de factores, tanto externos como internos. Hay también contribuciones post-freudianas, es decir, desarrollos teóricos que se han venido dando posteriores a Freud, que sirven como para entender también la visión del trauma desde nuevos ángulos. Quizá una de las aportaciones fundamentales es la teoría de Wilfred Bion, la teoría del pensamiento, en donde pensar es digerir y metabolizar experiencias emocionales. Para Bion, la mente siempre tiene un desafío, e incluso lo que él considera que es la mente es precisamente esta capacidad y esta función que a veces puede existir o puede estar impedida o fallida para hacer un registro imaginativo, simbólico y afectivo de las experiencias emocionales que se tienen. Bion opone los procesos de mentalización o los procesos en donde la mente funciona, su idea de función alfa, que es momentos en donde la mente está funcionando y simultáneamente a ese funcionamiento se va fortaleciendo y constituyendo la mente en sí misma. Y eso queda opuesto a los procesos de desmentalización, en donde hay fallas, en donde hay déficits de esta capacidad para construir imágenes cargadas de sentido y de significado, ricas en simbolismo, que den cuenta de las experiencias. Es decir, en otras palabras, la vida en sí misma está desprovista de significado y de sentido, y es por medio de un enigmático proceso, que es el proceso de funcionamiento mental, que la mente puede dotar de significado a la vida. Entonces, desde esta idea, que por supuesto que estoy
transmitiendo de una manera muy, muy resumida, desde esta visión es como si hubiera un desafío permanente en el psiquismo. Todo el tiempo el psiquismo tiene el desafío de significar y de darle sentido a cualquier experiencia emocional, ya sea una experiencia interna o una experiencia externa. Es decir, la mente siempre va a estar impactada por distinto tipo de vivencias. Por ejemplo, hablaremos en la jornada de materiales clínicos sobre adolescencia y pensemos que para un puber el desarrollo sexual, el desarrollo de características sexuales secundarias, la posibilidad de fecundación, la transformación de su cuerpo en un cuerpo distinto, que no es lo mismo que solo crecer de tamaño y de estatura, sino verdaderamente tener un desarrollo en donde el cuerpo cambia y aquel cuerpo de la infancia desaparece, se pierde y se transforma en otra cosa. Esa experiencia, que es una experiencia cargada de vivencias afectivas, es un reto, constituye un reto. Es una experiencia que en parte es interna y por supuesto que también en parte es externa porque pasan efectivamente, pasan cambios fisiológicos, concretos, corporales. La mente entonces está impactada por una experiencia que se tiene que metabolizar, en términos de metabolizar, procesar, se tiene que articular con algo que le dé sentido, se tiene que elaborar. Es decir, la mente tiene un desafío y en el propio proceso de metabolizar la experiencia, la mente se puede fortalecer o bien se puede ver rebasada por la experiencia. Puede ser que, por ejemplo, el puber esté cargado con culpa, con sentimientos de suciedad y de confusión con respecto a su desarrollo sexual, porque todavía a nivel emocional está muy ligado a figuras como el padre y la madre y se siente inconscientemente sucio y se siente despreciable por cosas que él puede de pronto registrar como excitación, viviéndolas ligadas a figuras prohibidas y entonces se siente terriblemente excedido por la experiencia. La posibilidad que el psiquismo tenga para poder significar y dar un sentido a la vivencia de la pubertad es un ejemplo de este reto en donde la mente se puede fortalecer y constituir como con la capacidad simbólica de responder a este tipo de desafíos que la vida plantea, o se puede ver excedida. De pronto puede haber una incapacidad simbólica, una incapacidad psicológica para dar frente a esa nueva experiencia y entonces la mente se ve excedida. Cuando nosotros decimos o pensamos en estos excesos, o sea, es decir, cuando nosotros desde el ángulo psicoanalítico contemporáneo pensamos que la mente o la capacidad psicológica se encuentra rebasada y que de pronto hay una dificultad como para armar sentidos y armar representaciones cargadas en significado que puedan dar cuenta de estas experiencias, es cuando entonces pensamos que pueden presentarse momentos a los que denominamos traumáticos. Desde esta perspectiva, el problema entonces de lo externo o lo interno se relativiza.
pensaríamos que tanto un evento externo que impacta como un desarrollo interno que confunde, que angustia, que también excede a la mente, como puede ser, por ejemplo, un proceso así de erotización y excitación genital en un púber que se siente rebasado por aquello que viene de dentro. Finalmente ambos, tanto lo externo que impacta como lo interno que impacta, van a constituir y van a representar para la mente un desafío. El psiquismo, de cualquier manera, sea algo externo o algo interno, tiene que responder con una capacidad rica en imaginación y en simbolismo y en posibilidad de significación a aquellos eventos o aquellas situaciones que se presentan. Tenemos entonces modalidades cada vez más ricas y más extensas como para poder entender este problema tan interesante del trauma. Tenemos puntos de vista que no relegan los anteriores o que no descartan las visiones anteriores, sino que nos van dando cada vez un panorama más amplio de cómo poder pensar el tema. Por supuesto que el asunto de cómo lo externo impacta en lo interno y cómo se resignifica la situación externa desde el mundo interno va a ser uno de los puntos que vamos a estar recalcando y subrayando. Y también vamos a acentuar esta línea de pensamiento, esta perspectiva en donde es importante observar si la mente, en su capacidad de dotar de significado mediante la imaginación y la constitución simbólica de sentidos a la experiencia, es capaz de enfrentarse a cualquier tipo de situación, tanto interna como externa, que representa siempre un reto. Tenemos por delante una jornada sumamente interesante, llena de ejemplos clínicos y de materiales y viñetas como para poder profundizar en estas y muchas otras ideas de una manera accesible, que nos quede claro y que podamos visualizar en la clínica de qué estamos hablando cuando en la teoría planteamos estos conceptos que de pronto a veces pueden sonar un poco intimidantes. Los invitamos para que nos acompañen el viernes 11 y sábado 12 de junio, que se inscriban, aparten desde ahora su lugar y nos dará mucho gusto poder con ustedes compartir todo lo que hemos trabajado alrededor de este apasionante tema. Entra a nuestro sitio web www.centroeleya.edu.mx o visita nuestras redes sociales para conocer más de Centro Eleya.